Me están diciendo que si voy a probar, que lo pruebe bien, que lo mastique, que una no basta. Así que aquí va la hormiga de Uganda, donde usted obligatoriamente tiene que parar cuando va de viaje de un lugar a otro. Pues este de aquí es ese lugar. Vean nada más la venta armada. Vamos a ver qué se puede encontrar por aquí, con qué nos podemos deleitar. Finalmente la encontramos, la legendaria y mítica sopa de pezuña de vaca en Uganda. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, nos encontramos en nada más y en nada menos que en África. Específicamente estamos en Uganda. Y hoy tenemos una única, simple y deliciosa misión. Hoy vamos a entrarnos por las calles de este país a buscar lo que se consume en la calle, a buscar la comida callejera, la gastronomía y todo lo que devoren los ugandeños, ugandenses, ugandianos. Aún no he averiguado cómo se dice, pero lo que sea que devoren, vamos a ir a buscarlo. Acompáñenme. Obviamente, como es habitual, vamos a arrancar duro y a la cara. Arrancamos con las hormigas blancas, no fritas, sino como echadas al sartén en sal, porque me dicen que lo más rico es que la hormiga suelte su propio aceite, el aceite que tiene en el cuerpo. De hecho, me hace gracia porque cuando lo sirven y empiezan a mover esto, casi pareciera como que si las hormigas están vivas. Vean cómo se mueve esto. Se les apetece. Este plato nunca lo había escuchado. Hormiga blanca echada en el comal. Estas hormigas normalmente se venden en tacitas de este tamaño, vean el tamaño de mi mano, en $3, 1.500 colones, la taza llena de hormigas, pura proteína. 5 or 10. Me están diciendo que si voy a probar, que lo pruebe bien, que lo mastique, que una no basta. Así que aquí va la hormiga de Uganda, hormiga blanca de Uganda con un poquito de sal. Tiene un sabor único. Realmente esta hormiga sabe a hormiga. No se los puedo describir. Se vuelve como polvo en la boca. Es potente, intenso. Como cuando me comí un humil en México, los chinches. No tanto, pero parecido. Un poco ácido. El sabor se me esparce en toda la boca. Y está salado, está bueno la verdad. Arrancamos con el pie derecho en Uganda. Les conté anteriormente que así es como lucen la mayoría de carnicerías que se pueden encontrar en Uganda. No tienen hielo, no hay refrigeración, no hay nada. Simplemente está al aire libre para que la gente vea el producto, llegue y pida la parte que quiera y lo compre. Y así es como se vende ya lista para comer. Cruzamos aquí al otro lado y nos encontramos los pinchitos. Que estos pinchos, cada uno vale como 30 centavos, unos 150 colones. Y además, lo más interesante es que tiene un sazonador que ya lo quiero probar. Es como un sazonador local. Nos pedimos un pinchito de hígado y un pinchito de carne. Me dice que esa es la diferencia de los colores que vemos por aquí. Y él asegura que es carne 100% de vaca. Y el puesto es famoso. Realmente aquí está. Estoy haciendo fila. Estoy esperando mi pedido. Estoy viendo que los palitos son como estillas de bambú. No es un palillo con pinchos, sino son como estillas que le sacan al bambú para hacer los pinchitos. Arranquemos con el hígado. Arranquemos fuerte. Efectivamente, el sabor está pero demasiado fuerte a hígado. Potente, potente. Y pica. El sazonador que le pusieron tiene chile. Ahora vamos con la carnita. Tiene buen sabor la carnita, tiene grasita, está jugosa, a pesar de que está hecha a la parrilla, tiene buena grasa, está rica. Y el sazonador tiene como un toquecito de menta, está fresca y picante. Aprobada la carnita de 30 centavos en Uganda. Oigan qué interesante, los principales platos de este país están relacionados con frutas y verduras. De hecho que la principal economía de Uganda es la agricultura junto con los gorilas también. Entonces, los principales platos, los tradicionales, los de aquí, son como el banano frito, el banano con azúcar, la yuca, las frutas y los vegetales hechos de diferentes maneras. Pero, como estuvimos viendo en Bangladesh, esa gente son máquinas de trabajo y al parecer desde tiempos ancestrales, porque en este país importaron personas de la gran India, cuando India era India, Pakistán, Bangladesh, cuando todos eran uno solo. Entonces importaron personas de la India para que construyeran, para que hicieran ferrocarriles, edificios, etcétera. Y muchas
muchas miles de esas personas se quedaron viviendo aquí e introdujeron al país las especias, el picante, el sazón y diferentes platos de la India. Entonces en la actualidad se encuentra una mezcla de la comida tradicional con diferentes platos de India. Vamos a probar el plato más típico de Uganda, que es una combinación entre un plato de la India que se llama chapati y un agregado que le hicieron aquí en África. El plato se llama Rolex porque son huevos enrollados. Es como Roll X. Entonces ahora con el paso de los años le dicen Rolex, como el reloj. De hecho que usted ve los rótulos que ofrecen Rolex como que si fuera la marca del reloj, pero en realidad es este plato que vamos a devorar. Agarraron una olla llena de carbón, le pusieron encima el comal, le tiraron aceite y tiraron el huevo. Luego encima del huevo le pusieron el chapati, la tortilla que es tradicional de la India. La voltearon, la quemaron por todo lado, le pusieron unos tomates y aquí lo tenemos, listo para ser devorado. Así es como lo sirven para llevar. Le ponen una bolsa, lo envuelven en un papel, que yo creo que esto es papel reciclado, porque vean que tiene ahí el bocado que ya le sacaron. Además, me lo cortaron como en pedacitos para comerlo más fácil. Viene bien enrollado, incluso voy a tener que romper esta bolsa para sacarlo. Y este es el producto final. Vean cómo se ve esta belleza. Una tortilla de harina y adentro lo que tiene es un huevo. Este plato vale $0.50, 250 colones. Y vamos a ver cómo sabe. El huevo está buenísimo, está muy jugoso. Y el chapati sabe como a una arepa. No arepa como la colombiana o la venezolana, sino que sabe como a una arepa que hacemos en Costa Rica. Me parece que lleva leche agria. Delicioso, delicioso. Esto es algo que nunca había visto en mi vida. Dicen que aquí lo que están dando son consejos financieros. They are talking about how to save money. Yes, it is the NSSF, National Social Security Fund. So they teach people how to save their money. Really? Oigan, están dando aquí consejos financieros en el mercado. Este es uno de los platos más baratos que se puede encontrar en Uganda. Es un tipo de banano que aquí le llaman bonja y lo hacen asado verde o asado ya maduro, como este que voy a comprar. Thank you very much. Este banano así frito o asado vale aproximadamente 20 centavos, como 100 colones. Y ustedes saben que un banano llena, es una comida contundente, entonces es una buena forma de llenarse de la manera más barata posible y dentro de lo que cabe es saludable, no deja de ser un banano. Me recordó mis raíces. Tenía rato de no probar plátano, o al menos este sabor. En esta parte del mundo no es normal que hagan plátano frito como nosotros lo conocemos, y más en Costa Rica que lo comemos con todo a toda hora, en la mañana con natilla en el gallo pinto. Entonces qué delicia probar esto. Nos movimos a una zona rural para encontrar esta delicia que ustedes ven por aquí. El mandasi. Esto es como un postre, se puede considerar. Es similar a un buñuelo en el sentido de que está como rellenito de aire. Esto es harina de trigo, puede ser dulce, puede ser salado. De hecho que vean aquí la bola de harina, cómo se hace, cómo la tiran al aceite hirviendo. Después lo sacan y queda esto que ustedes están viendo por aquí. En las zonas rurales los precios se van al piso. Esto que ustedes ven vale 14 céntimos de dólar, 70 colones aproximadamente. Y esto de aquí es la famosa samusa o sambusa, algo así. Es muy popular en África, de hecho que la probamos hasta en Haití, y es harina de trigo y en el centro le ponen algún relleno. Este es un gallo tapado porque no sé con qué lo rellenaron, si con carne, con pollo, con mono, no lo sabemos, pero ya nos vamos a dar cuenta. La verdad este se ve delicioso, vamos a probarlo. Efectivamente está riquísimo. Básicamente un pan frito y tiene como un saborcito a naranja, como que si le hubieran agregado ahí unas rodajas de naranja o un saborcito a naranja. Un pan de naranja, está delicioso. Este de aquí no está recién hecho, está frío, lo cual significa peligro. Cuidado, vamos a abrirlo mejor primero para no llevarnos la sorpresa. Al parecer tiene como una lenteja, como un frijol verde. Parecen como pitipoas. Y esta de aquí, del tamaño de mi mano, vale, no sé bien cómo se dice, no sé si es 7 céntimos o 70 céntimos. Vale 30 colones. Ahora sí, a la mano de Dios. Muy rico. Parece que sí son pitipoas y están como preparadas con cebolla. Entonces es muy similar al sazón que le damos nosotros allá cuando arreglamos este tipo de cosas. Delicioso. En estas partes del mundo, por alguna razón, la gente es adicta a las bebidas energéticas. Vean cuántas tenemos aquí.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferentes y todas valen menos de $1. Vamos a probar esta que es café con malta carbonatada. La bebida deja bien especificado que no es una bebida alcohólica. Huele a birra, sin embargo. Por Dios, ¿qué es esto tan rico? No sabe a café, sabe como a uva con gas. Ah, deliciosa. Y por cierto, me di cuenta que de todas las energéticas, esta era la única que no era energética. Ahora sí, esta sí es energética y se me parece al Jet. Entonces vamos a ver, dice que tiene incluso cafeína. Sabe exactamente igual a un Jet y vale 60 centavos, 300 colones. Andamos en búsqueda de la legendaria sopa de pezuña de vaca en Uganda, pero no la encontramos. Nos dijeron que tal vez en este lugar que se llama La Casa Blanca, pero nos acaban de decir que no. Entonces seguimos buscando. Ojo donde estamos llegando. Aquí al parecer están los códigos verdaderos de la comida tradicional. Son como le voy a llamar clandestinos, pero obviamente no son clandestinos, son 100% legales, simplemente que están como muy escondidos. Vean dónde estamos, en un segundo piso, buscando una cocina que nos prepare esa sopa, que se tiene creencias de que es buena para los hombres. Vean qué locos estos comedores, estos restaurantes. ¿Será que lo logramos encontrar o qué? Lo encontramos, bichos. Y oiga lo que me dice Victa. Victa. Yes. Victa, so when you eat this every day, you never get older. Yes, yes. We believe that when you eat this food like on a daily basis, it keeps you stronger, energetic. So in most of the times you don't grow old because you keep stronger. You still keep acting like a strong youth or young man. Really? Yeah, yeah. Y vamos a probarlo. Encontramos la sopa de pezuña. Aquí la tenemos. Esta es la sopa de pezuña. Es un poco más caro que un plato normal porque la vaca solo tiene 4. Entonces solo se pueden sacar 4 platos de este tipo de una vaca entera. No la puedo agarrar porque está hirviendo. Pero por dicha está hirviendo porque el fuego mata todo. Vean esta belleza. Se me parece como a la sopa de pata de cerdo, pero esta es de vaca. Le meten toda la pezuña y a lo que entiendo también le sacan partes de la pezuña para ponerla en el caldo y que agarre todo ese poder y todo de lo que hablamos. Recuerden que la pezuña, si no me equivoco, está hecha como de queratina. Es como de lo que nosotros tenemos las uñas. Entonces se tienen creencias con respecto a este tipo de partes de los animales, similar a la creencia que se tiene del cuerno del rinoceronte, que también es hecho de lo que nosotros tenemos las uñas. Entonces de ahí vienen todas las creencias de este tipo. No sé si me expliqué, pero así está la cuestión. Esta es la pata de vaca con todo y pezuña, puro colágeno. Me preocupa un poco que normalmente en todos estos mercados no hay agua potable, no existe la posibilidad de abrir el tubo y que salga agua. Entonces la gente lo que tiene es un estanquecito, una palangana llena de agua y ahí lava todos los platos. Este plato, cuando yo termine de usarlo, simplemente agarran el agua con el que han lavado un montón de otros platos, lo enjuagan y pues ya está listo para servirle al siguiente cliente. Entonces eso es lo que me preocupa un poco, pero esto está botando humo. Nos encomendamos a Dios y le damos. Primero el caldito. Sabe extraño, sabe pesado, sabe denso. No está líquido. Sí está muy pesado, súper condimentado, tiene mucha sal y me imagino que ese sabor que tiene único tiene que ser el de la pezuña, que obviamente vamos a tratar de chupar esta pezuña a ver qué sabor tiene. Al parecer la pezuña tiene una partecita suave que la cubre. Es muy chiclosa, casi como un chicle, no la puedo partir. Y no les puedo comparar este sabor con alguno otro que haya probado en mi vida. Ahora, no sé si también es común en Costa Rica comerse una pezuña de vaca. Ustedes me dirán. Pero aquí no solo es común, sino que existe toda una creencia alrededor de este plato. Esta sopa vale $2, el doble de lo que valdría un plato normal en promedio. Una foto ahí con el hombre. Hay gente que se acerca a pedir una foto.
Yeah. De verdad es muy linda la gente aquí en Uganda. Thank you, my friend. Antes les contaba que la comida está muy influenciada por los indios que trajeron de la India hace muchísimos años. Pero me está contando el guía también que el negocio, por decirlo así, el formato o el comercio fue introducido también aquí por los asiáticos, que vinieron chinos, indios y personas de Asia, que fueron los que empezaron los negocios, los supermercados, la venta de todo este tipo de cosas así, más formales, porque lo que se encuentra en África, incluso en todos los países que hemos visitado de África lo hemos visto, son mercados en los que simplemente arman una tiendita y una sombrilla y ahí se ponen a vender todos los productos. Eso es lo que ha existido desde siempre en África. Los asiáticos introdujeron el formato, por decirlo así, del negocio de este tipo, de poner un negocio que vende cosas plásticas, cosas de hogar, el supermercado. En cierto tiempo, de hecho, cuando estuvo un dictador que se le llamó el carnicero de Uganda por lo que hizo, Idi Amin, echó a los asiáticos porque se estaban apoderando de Uganda, según él. Los echó del país y después, muchos años después, hasta la actualidad, ya pueden venir y se dice que los grandes supermercados y las grandes tiendas en la actualidad le pertenecen principalmente a chinos, a indios y a personas extranjeras. Oigan lo que nos pasó. Resulta que iba yo cruzando la calle y estaba grabando simplemente cómo se cruzaba la calle porque es un caos aquí por todo lado. Y resulta que por accidente hacia donde dirigí la cámara había un banco y yo no sabía que es estrictamente prohibido grabar bancos en Uganda. ¿Yo qué lo voy a saber? ¿Yo qué me lo voy a imaginar? Entonces, en el momento en que me vieron, se vinieron 4 militares a detenerme, nos pararon a todos, me quitaron la cámara para revisar lo que estaba grabando, nos estaban interrogando que qué estábamos haciendo, que cómo no conocíamos la ley y sobre todo les cayeron encima a los guías porque ellos son los que deberían de saber esa ley. Pero ellos qué van a saber tampoco cuando yo estoy grabando o no, estamos simplemente cruzando la calle. Entonces la cámara no me la querían devolver, nos tenían ahí detenidos hasta que uno de los guías se volvió pero loco, les empezó a gritar y les dijo que o nos dejaban ir o los iba a ir a demandar de inmediato y hizo la suerte de que justamente estábamos a la par de la corte más importante de Uganda. Entonces como que ahí uno ponía la demanda de una vez y gracias a eso fue que poco a poco como que se fueron bajando los humos y nos dejaron ir, pero nos metimos en un gran problema por algo que yo ni siquiera sabía ni me imaginaba. Finalmente borré el clip, me devolvieron la cámara y nos fuimos. Yo me imagino que muy probablemente lo que querían era dinero, por eso tanta traba y toda la escena de quitar la cámara. Normalmente por estos lados lo que se busca es dinero, un soborno. Ojo cómo está el negocio aquí. La comida se la traen a la ventana. Por lo que veo son como unos, no sé si llamarle pincho, porque ahí viene el cuarto de pollo entero. Esto aquí funciona de la siguiente manera. En todos los países hay un lugar donde usted obligatoriamente tiene que parar cuando va de viaje de un lugar a otro. Pues este de aquí es ese lugar. Vean nada más la venta armada. Vamos a ver qué se puede encontrar por aquí, con qué nos podemos deleitar. Hello. Vamos aquí con el más amigable. ¿Qué dice mi hermano? This is chicken. This chicken. Vean cómo venden los cuartos enteros, como les digo, ni siquiera son pinchos. Los tiran aquí a la parrilla. Por aquí nos encontramos al parecer carnita de res. You first taste. Oh, first taste. You taste it. Oiga, dan la pruebita gratis y todo. Excelente servicio. Creo que ahí están cocinando un corazón y todo. So first I can taste. Yes, you taste. Primero se puede probar para estar seguro que es lo que usted anda buscando. Esto es carne de cabra. Se ve que tiene especias, carbón, sal y unos puntos negros. Un poco chiclosa, pero está buena la verdad. Está rica la parrilla. No sé si había probado cabra a la parrilla, pero está bueno. No sabe tan fuerte a cabra como cuando lo hacen en estofado. Vamos a probar el muslo de pollo, que al parecer es sazonado nada más con sal y directo a la parrilla. Se ve bueno la verdad, se ve rico. Vean ese pellejito doradito. Efectivamente, delicioso como un pollito asado. Incluso podría decir que está dulcita la carne, saladito por fuera el pellejo. Delicioso, qué buen sazón.
Hay un plato muy popular en Uganda que son los grillos, solo que es un plato de temporada. Ahorita estamos en temporada baja, entonces es difícil y caro encontrar los grillos. Este es uno de los pocos negocios en la ciudad que lo vende. Y de hecho que el grillo que vende es un grillo hecho en aceite, como que si fueran papas fritas. Los hacen ahogados para que duren un poco más. Este es el aspecto que tienen y actualmente, por estar en temporada baja, vale aproximadamente $6 una copa de estas, una taza, una jarra llena de grillos. Imagínense que es mucho más caro que comprar maíz o que comprar maní. Esto vale solo $3 la taza. Obviamente tenemos que probar el grillo ugandés, ahogado en aceite. Realmente sabe demasiado a grasa. Básicamente el aceite en el que lo ahogan para conservarlo le da todo el sabor. Con razón, ellos mismos me contaron que prefieren comerlo cuando recién lo cocinan natural, porque el mismo grillillo suelta como un aceite natural y se cocina en su propio aceite. Entonces como que tiene más sabor y lo comen con papa. Les podría decir que sabe a fritura, nada más. No tiene ningún sabor así a grillo específico. Estamos en un restaurante que se considera un lugar para gente de clase media para arriba, porque este plato que ustedes están viendo en la mesa con un jugo vale $11. No cualquiera lo puede pagar. Y esto es comida tradicional de Uganda. Por ejemplo, todo lo que nos encontramos en este plato es cosechado en el país. Entonces, así es como tradicionalmente se come aquí. Esto que ven por aquí, por ejemplo, es un puré, no sé si de plátano o de banano. Esto que está por aquí es arroz, unos vegetales, más bien como unas raíces, me dicen. Esto es ugali, que es como una harina de maíz. Es de lo más típico que se encuentra en África. La gente lo acompaña con frijoles, con carne, con de todo, es muy barato. Y esto de aquí es papa. Por aquí tenemos una taza de frijoles que me llama muchísimo la atención ver cómo preparan los frijoles aquí en Uganda. Y además tengo rato de no probar este manjar de los dioses. Me extraño el gallo pinto. Y esto de aquí no me saben explicar bien qué es. Me dicen que es millet, pero lo busco en internet y me aparece esta imagen que ustedes están viendo, que la traducción es mijo al español. No sé si es algo muy común o si es algo que no tenemos allá. Y esto es una mezcla de frutas que también es muy común aquí. Esto tiene mango, sandía, una fruta que no sabía cuál era, y maracuyá, que de hecho me tienta a probarlo. 90% sandía, eso sí, es lo que predomina, pero sí tiene muchos sabores, la verdad. Muy refrescante y espeso. Ahora sí, entrémosle a esta belleza que normalmente la gente local se lo come con las manos, pero yo ando las manos bien sucias. Entonces vamos a entrarle así. No es puré de plátano, es puré de banano y es como puré de banano verde. Sabe a banano cele. El ugali prácticamente no tiene sabor, como les dije, es una harina de maíz. Entonces se come acompañado. Vamos a acompañarlo de unos frijolitos. Dios mío, unos frijolitos arreglados con chila, que así es como se le dice al chile dulce. Y el que me diga que no sabe de vegetales. Arreglado con cebolla, delicioso. Frijoles arreglados como los que tenemos en Costa Rica y en Centroamérica. Los extrañaba. Estas de aquí son las raíces, los vegetales, que tienen un color rojo, como que si fuera remolacha. Este sí no. Este sí no. Yo la verdad no soy fino para los vegetales, pero este, con todo respeto, sabe como a tierra. Ya nos dijeron que es una raíz, pero sabe como a tierra, la verdad. Este mejor lo dejamos aquí quedito. Papa dulce, la misma que nosotros conocemos. Y esto de aquí, vean esta pelota. Vean cómo sale entera hirviendo. Esta es la semilla que les enseñé, el mijo. A ver a qué sabe. Tiene un sabor mínimo, la verdad. No sé con qué comparárselos. Es bastante chicloso, como una goma. Café, prácticamente no tiene sabor. Simplemente llena. Me imagino que llena demasiado porque es una bola contundente. No es puro aire, no es como pan inflado con levadura. Es pura masa. Víctor me acaba de ver comerme... ¿How is called it? Caló. Caló. Me acaba de ver comerme el caló y casi le da algo. Dice que eso es un atentado contra la gastronomía ugandesa. So, can you show us how you eat it? We use our hands. So how you do it? So what we do, we just Ok, agarra un pedacito. you remove the piece Ok. that you're supposed to eat. In most cases, what you do, you eat it using like fish or when you have a soup. So after doing it like this, Hizo como una... Yes, Can you show us? Hizo como una cuchara. Claro, es un profesional. You are a professional. so after making it like that, Agarra frijoles Like con la that. cuchara. you get? Ok.
And you don't. Don't worry, I made a big one. Me contaba que normalmente no se mastica. Normally you don't do this, right? No sé Yes, cómo yes. se dice masticar en Yes, inglés. You just swallow. You just swallow. Yes, though I'm not Solo se good lo at traga. eating it, but you pick a little piece, put in the sauce, and swallow. A little piece. Yes, yes. You take a big piece. I took a big piece. Yeah. Ahorita agarró un pedazo muy grande, pero dice que son pedacitos pequeños y se tragan, no Yeah. se mastican. Y la comida aquí llena demasiado porque es pura masa. Thank you, my friend. You're welcome. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme cuál fue su comida favorita. Cuéntenme si se mandarían a comer por aquí, si les llama la atención la gastronomía, qué les pareció. Déjenlo todo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, que me ayudaría un montón. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy se comió, no sé si era un banano, un plátano friteado a la parrilla en Uganda.